Sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Así que quiero bendecirte, quiero decirte que hoy no te vas a ir igual. Amén. Amén. Quiero bendecir a la gente de Facebook, quiero bendecir a la gente de YouTube. Bendecimos a todos aquellos que nos van a mirar después. Amén. Amén. Hoy quiero hablarte y darte una muy buena noticia. Quiero darte una muy buena noticia. Amén. Yo no estoy acostumbrado a dar malas noticias, así que no sé por qué me preguntan mal o mal. Quiero decirte que Él resucitó. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó y dejó la tumba vacía? Amén. Y si Él ha resucitado, usted también tiene poder para resucitar. Tus sueños van a resucitar. Tus proyectos van a resucitar. Por eso quiero hablarte en esta hora de la evidencia de la resurrección. Decí conmigo, la evidencia. Pastor, ¿qué es lo que es la evidencia? Es una prueba. Un abogado, para presentarse delante del juez, para presentarse delante de una causa, tiene que tener evidencia, tiene que tener pruebas. Si quiere salir victorioso, tiene que tener pruebas. Y Jesús, cuando dejó la tumba vacía, dejó muchas evidencias que Él es soberano, que Él es victorioso, que Él tiene todo el control, que Él tiene todo el poder, que la muerte está derrotada, desarmada, destruida. Jesús dejó evidencia, dejó la prueba donde Él resucitó y Él te ha dado poder para que seas libre. Porque el poder de resurrección es la vida de la iglesia. Decí conmigo, el poder de resurrección es la misma vida de la iglesia. Si sacamos el poder o si no creemos en el poder de la resurrección, le estamos sacando lo sólido, le estamos sacando las columnas del reino de Dios. Y el reino de Dios, el poder de la iglesia, o la iglesia misma, se rige por tres cosas. Decí conmigo, tres cosas. Número uno, la resurrección. Número dos, diga conmigo esto primeramente. Número uno, la muerte. Número dos, la resurrección. Y número tres, el poder dado a Dios, a nosotros, en el ahora. Sin estos tres principios espirituales, la iglesia pasa a estar como muerta. Porque hemos dejado muy de lado lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El mundo, la sociedad ha dejado de lado ese sacrificio. Hoy en las escuelas se está enseñando que Jesús estaba en la Biblia, que Jesús hacía milagros más de 2000 años atrás. Se está enseñando un Jesús histórico. Pero tú y yo sabemos que Él está vivo y Él es real y está con nosotros. Tú y yo sabemos de que Él todos los días hace algo diferente en nosotros. Él provee diferente, Él hace milagros diferentes, Él camina con nosotros. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús te está diciendo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con todos ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces la vida cristiana se compone con tres cosas. Diga conmigo otra vez, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y el poder de Dios dado en el ahora. ¿Cuántos quieren el poder de Dios dado en el ahora? Amén. ¿Cuántos quieren orar por los enfermos? Los enfermos van a ser sanos. Amén. ¿Cuántos quieren reprender a la suegra? ¿Quién dijo amén? Dios tiene un poder en el ahora, que la gente que camine con este poder va a ser gente sobrenatural. ¿Cuántos quieren ser sobrenatural? Porque la iglesia perdió estas tres cosas. Decí conmigo, la iglesia o algunas iglesias perdieron estas tres cosas. Por eso se está predicando religión, por eso no hay libertad de enfermo, no hay sanidad de enfermo, por eso no pueden echar fuera demonios, porque la iglesia perdió estos tres condimentos o estos tres principios espirituales, donde el mundo espiritual es sostenido por estos tres principios.
Pero tú y yo hoy vamos a hacer referencia a esta palabra. Tú y yo hoy vamos a recibir esta palabra en nuestro corazón. Y de acá en el ahora vamos a caminar con el poder sobrenatural y con el poder de la resurrección. Pastor, ¿qué es lo que es la resurrección? Es el fundamento del cristiano. Es el fundamento del cristianismo. ¿Qué es lo que es la resurrección? El fundamento del cristianismo. Pastor, ¿qué es lo que es la resurrección? Es un punto de reverencia. ¿Qué es lo que es? Un punto de reverencia. Aquellos que están anotando, tomen nota. Pastor, ¿qué es lo que es la resurrección? Es un fundamento sobrenatural. Por eso Cristo le dijo a Pedro: Pedro, desde ahora en adelante voy a edificar mi iglesia sobre la roca. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba edificando la iglesia sobre un fundamento sólido, fuerte, que nadie lo podía mover y que nadie lo podía destruir. ¿Cuándo lo destruyen? ¿Cuándo lo mueven? Cuando la iglesia empezó a predicar cosas de la psicología, cosas de la filosofía. La iglesia empezó a predicar cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. Pero los discípulos, escuchen bien esto, los discípulos, los apóstoles, empezaron la iglesia primitiva predicando de la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios que ellos no estaban predicando de Lázaro que había resucitado, sino de que Jesús había resucitado. ¿Saben por qué? Porque Lázaro resucitó también. Pero ¿saben lo que pasó cuando Lázaro resucita? Lázaro volvió a vivir y dice que volvió a tener los mismos pecados, volvió a tener, ¿no es cierto?, la misma razón humana. Lázaro volvió a tener los mismos pensamientos. Pero cuando Cristo resucitó, le quitó la llave del pecado y de la muerte al Hades. Cuando Cristo resucitó, pasó directamente a la diestra de Dios. Y cuando Cristo resucitó, para hacerte vencedor a ti y a mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a predicar de un Cristo vivo que tiene poder. Decirle a tu hermano: tenés que predicar de un Cristo vivo que tiene poder. Entonces la iglesia empezó a perder este fundamento. Predica un Cristo vivo que tiene poder. ¿Cuántos van a empezar a caminar en el fundamento sólido de la resurrección? Amén. Y aunque el mundo le diga: ¿sabes qué? ¿Por qué tanto vas a la iglesia? Aunque el mundo le diga: pero mira que Dios no existe. Aunque tu familiar te diga: mira que Dios no existe, ¿por qué estás así? Dios no existe. ¿Sabes lo que usted tiene que decirle? ¿Sabes qué? Mi Cristo me dará la victoria. Mi Cristo me prosperará. Mi Cristo me levantará. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La iglesia primitiva nació con este poder. Pero pastor, ¿cómo nace la iglesia? Escucha bien esto. La iglesia nació en la cruz del Calvario. Cuando a Cristo le metieron la flecha acá en el costado de la costilla, muy bien, me hizo acordar, la costilla, nació la iglesia. Porque el postrer Adán, el primer Adán, ¿qué pasó en el primer Adán? Dice que lo hizo caer en un sueño profundo Dios, y de la costilla le sacó a Eva. Entonces cuando a Jesucristo le clavan en la costilla y cae, dice que sale, ¿qué es lo que sale? Agua y sangre. Estaban haciendo la iglesia, porque el agua significa el Espíritu Santo en el ahora. Y la sangre significa que Dios vino a redimirnos de nuestros pecados. La iglesia estaba naciendo en la cruz del Calvario. Entonces, si la iglesia nació en la cruz del Calvario, usted también tiene que nacer de nuevo. Amén. ¿Cuántos van a caminar en el poder de la resurrección? ¿Sabés que la Biblia habla solamente en Hechos de los Apóstoles, cuando empezó la iglesia? Un solo caso, escucha bien esto, un solo caso donde los apóstoles ministraron consejería. Un solo caso. Pastor, ¿está mal la consejería? No está mal la consejería, pero usted va a aconsejar a gente que esté mentalmente cabal para aconsejarlo. La otra la tiene que liberar. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando venía la gente endemoniada, salían sanos, salían libres. Y entonces ese poder no ha menguado, ese poder no ha cambiado. Y nosotros en esta iglesia estamos caminando con ese poder.
Porque tenemos un fundamento sólido que es el poder de la resurrección. Decid conmigo, yo voy a caminar en el poder de la resurrección. Voy a caminar haciendo libre a la gente. Voy a caminar sanando enfermos. Voy a caminar orando por la gente para que Dios restaure las familias. Escucha bien esto. Cuando se pierde este fundamento de la resurrección, ya no hay más nada que hacer más allá de arrepentirnos, ¿no es cierto? Y de volverlo a tener. Porque este fundamento de la resurrección suple las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que hace este fundamento? Suple las necesidades de la gente. Y no es que yo quiera hablar de este ministerio, pero aquí ha venido gente endemoniada y ha sido libre. Aquí ha venido gente que ha venido mal con la familia y Dios ha restaurado la familia. Entonces, cuando se camina con el poder de la resurrección, nosotros podemos suplir las necesidades de la gente. ¿Sabe por qué? Porque ahora no estamos huérfanos, ahora no estamos solos. Ahora cargamos el poder sobrenatural de Dios para transmitirlos a aquellos que vienen desesperados. ¿Cuántos quieren caminar en este poder? Porque la fortaleza, escucha bien esto, la fortaleza de algo está en el fundamento. O las raíces de algo están en el fundamento. Usted es tan fuerte según como sea sus raíces. Pastor, ¿cómo puedo ser fuerte en el fundamento o en las raíces? ¿Sabe cómo usted puede ser fuerte? Cuando usted viene a conocer la visión de acá de la iglesia. Pastor, ¿cuándo se da a conocer la visión de la iglesia? Se da los días jueves. Hay gente que ha venido sin conocer la guerra espiritual y hoy están ministrando guerra espiritual y están echando fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque si usted conoce el fundamento, sus raíces van a ser fuertes. Y si sus raíces son fuertes, no hay diablo, ni diablito, ni diableo que le pueda detener. Entonces la iglesia es fuerte según el fundamento que tiene. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que venir a estudiar los jueves. No te me quedes, decirle. Escucha bien esto. Cuando sus raíces no son fuertes o cuando su fundamento no es fuerte, usted va a andar de iglesia en iglesia, vagando de un lado para otro. Entonces Cristo te está diciendo, tenés que edificar tu casa sobre la roca. ¿Cuántos van a edificar su casa sobre la roca? Porque el fundamento, las raíces, es la que nos da vida a nuestro árbol para que dé fruto. Cuando nosotros tenemos raíces fuertes, podemos dar buenos frutos. Y nuestro fruto va a prosperar y va a dar en abundancia. ¿Cuántos están acá? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que estar cimentado en fundamentos sólidos, decirle. Salmo 11.3. Salmo 11.3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pastor, ¿son importantes los fundamentos? Archi mega importante. Porque si usted no tiene fundamento, usted no va a saber quién es usted en Cristo Jesús. Porque si usted no tiene fundamento, usted no va a conocer la palabra de Dios. Porque si usted no tiene fundamento, usted no va a tener ciencia para discernir lo que Dios quiere hacer en el ahora. Entonces dice la palabra de Dios, si se destruyen los fundamentos, ¿qué va a hacer ahora el justo? Pero ahora en adelante voy a tener ese fundamento de Cristo. Voy a tener ciencia, diga conmigo, voy a tener ciencia. Voy a tener conocimiento. Voy a tener sabiduría. Voy a conocer el más allá de Dios. Voy a conocer el más allá de Dios para que Cristo me haga fuerte en mis raíces. Escucha bien esto. Esta generación ha cambiado los fundamentos. Usted hay una iglesia donde me van a tomar mal lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Usted hay una iglesia donde no pasa nada, donde no se siente la adoración, donde no se siente la presencia de Dios, más allá de que hay personas que van y no van conectados, donde la palabra siempre es lo mismo. La persona va con expectativa a escucharlo siempre lo mismo.
Pero cuando Jesús entró al templo, dice que abrió el libro del profeta Isaías y dice que la gente se quedó maravillada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús empezó a traer lo sobrenatural en el ahora, y cuando nosotros cargamos el poder de la resurrección, empezamos a cargar el poder sobrenatural en el ahora, donde nosotros nos movemos a otra dimensión, donde nosotros nos movemos con otra clase de poder, porque nosotros damos evidencia de que Cristo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, usted es libre, usted es sano, usted es prosperado en el nombre de Jesús. Decid conmigo esto: no voy a reemplazar los fundamentos que tengo. No voy a reemplazar el poder de la resurrección. Porque cuando se reemplaza el poder de la resurrección, empieza a entrar a la iglesia religión. Y la religión empieza a traer brujería dentro de la iglesia. Pastor, ¿cómo es esto? Por eso el apóstol Pablo, Gálatas 3:1, ¿quién nos embrujó? ¿Quién nos hechizó? Porque la iglesia habían dejado de lado los fundamentos, habían dejado de lado las raíces, habían dejado de lado lo primero, lo esencial, lo que le da vida al evangelio. Y lo que le da vida al evangelio no es que usted sea bonito, o sea gordito, sea flaquito. ¿Sabe lo que le da vida al evangelio? El poder de la resurrección. ¿Cuánto van a cargar este poder? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué tembló el día de Pentecostés? ¿Sabes por qué tembló el día de Pentecostés? Porque Dios le estaba mostrando donde la iglesia iba a ser edificada, los cimientos y los fundamentos eran sólidos y eran firmes. Entonces ellos, con ese fundamento, con ese cimiento, con esas columnas, ellos iban a orar por los enfermos iban a ser sanos, ellos iban a restaurar y iban a echar fuera el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tenés que volver a recuperar los fundamentos de la iglesia. Cuando aceptamos un mensaje que a la gente le agrada, porque muchas veces muchos están predicando mensajes que a la gente le agrada. Es que si le digo otra cosa, se va a ofender y se va a ir de la iglesia. Cuando cambiamos la esencia de la verdad, es ahí que somos boletas. Pero cuando predicamos al Cristo resucitado, aquel que tiene poder para limpiar pecado, aquel que tiene poder para levantar a los muertos, es ahí que empezamos a traer identidad y empezamos a traer los diseños y los propósitos que Dios quiere traer en el ahora. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: no voy a soltar los fundamentos. Escucha bien esto. 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y nuestra fe. En otras palabras, usted estaría perdiendo el tiempo y yo estaría perdiendo el tiempo. En otras palabras, estuviéramos siguiendo a un Dios muerto, como muchos andan siguiendo al Buda, andan siguiendo a la difunta Correa, andan siguiendo a la Virgen María. Ahora seguramente van a estar siguiendo a la, pero dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día, y ese es el fundamento que hoy tenemos, esa es la identidad que hoy cargamos, ese es el poder que hoy tenemos, esa es la verdadera esencia de Cristo en nosotros, de que Él resucitó y aún venció el diablo, las tinieblas y el poder de la muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, hoy estaríamos caminando, ¿no es cierto?, en vano. Pero como Él resucitó, yo lo amo. Como Él resucitó, yo lo quiero seguir. Y como Él resucitó y me dio vida, yo voy a consagrarme para Él. Y cuando Cristo resucitó, venció el pecado. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la cruz, pidió agua y ¿qué le dieron?
vinagre. Y dice que él gritó, consumado es. Los romanos estaban creyendo, diciendo, mira, pobrecito, ya está loco. Ya está bien muerto, ya está fracasado. Como dice Papa Francisco, la muerte de Cristo fue el fracaso. Se apagó el Facebook. La muerte de Cristo fue el fracaso de Dios. Pero ¿sabes lo que cuando le dieron vinagre? ¿Sabes lo que respondió Jesús? Presta atención acá, no se me distraiga. ¿Sabes lo que cuando le dieron vinagre? Jesús dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Pagado por completo, pagado por completo. Ha sido salvo porque Jesús dijo consumado es. Ha sido libre porque Jesús dijo consumado es. Ha sido prosperado porque Jesús dijo consumado es, pagado por completo. Y cuando Cristo muere, escucha bien esto, cuando Cristo muere, va a las profundidades de la tierra y le predica a todos aquellos que no habían conocido a Jesús. Y muchos se arrepintieron y se los llevó y los sacó del infierno. Y cuando se estaba yendo, ¿sabes lo que le dice? Le quitó al diablo las llaves del pecado y de la muerte, porque hasta ese entonces el diablo tenía las llaves del pecado y de la muerte. Entonces, cuando le quitó las llaves del pecado y de la muerte, el diablo cambió su estatus espiritual y el diablo pasó a ser derrotado, desarmado, destruido. El diablo está en tu vida derrotado, desarmado y destruido. No hay poder satánico más que el poder del Espíritu de Dios, porque si está en ti el poder de la resurrección, no hay brujo que te pueda hacer frente en el nombre de Jesús. Escucha bien esto. Quiero hablarte de la prueba infalible de Dios. Es una prueba sólida, es una prueba real. Todos sabemos que Cristo se le apareció a los 12 cuando resucitó. Y muchos te van a decir, escucha bien esto, Jesús está en la Biblia, anda a saber si ha resucitado. O muchos te van a decir, Él nunca resucitó, te han mentido, porque la Biblia la escriben los hombres. ¿Cuántas veces escuchan? La Biblia la escriben los hombres. Usted tiene que hablarle la palabra de Timoteo 3. Toda palabra ha sido inspirada por Dios. Entonces te van a decir, ¿cómo va a creer si está en la Biblia? Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Usted tiene que decirle, soy bienaventurado porque no lo vi, pero creo que Él es real, porque creo que Él está en mi casa, porque creo que Él está en mi corazón, porque creo que Él está en mi familia, porque creo que Él está en mis hijos. Escucha bien esto. Una prueba infalible de la resurrección es que prueba que el pecado ha sido destruido. Cuando enseñamos los días jueves, estamos enseñando al primer nivel y enseñamos lo que es remisión y lo otro, ¿cómo? Expiación. Muy bien, allá Nico no se acuerda, se contigo. Porque expiación fue en el Antiguo Testamento para cubrir momentáneamente un pecado. Pero lo que vino a hacer Jesucristo fue remisión, porque vino a cortar el pecado de raíz. Vino a cortar el pecado de raíz. O en otras palabras, Cristo vino a destruir el pecado manejado por Satanás. ¿Somos pecadores? Somos pecadores. Pero todos los días debemos entrar en el trono de la gracia para que Él nos santifique, nos purifique y nos limpie de toda maldad y de todo pecado. Escucha bien esto. Su resurrección prueba que la muerte ha sido derrotada. Decí conmigo, la muerte ha sido derrotada. 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es lo que es el aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. O sea que cuando está el aguijón,
Te tiene bien atrapado el aguijón de la muerte. Y dice que en el monte de Getsemaní, Jesucristo empezó a recibir los pecados tuyos, míos y de todas las generaciones. Millones y billones de pecados. En otras palabras, una persona que tenga pecado siempre va a tener la señora calavera atrás de él. Va a tener el aguijón de la muerte. Pero como Cristo era santo, escucha bien esto, como Cristo era santo, 3 veces santo, Él no tenía pecado. Tuvo que hacerse pecado por ti y por mí. Dice que Él cambió nuestra maldición en bendición y Él cambió nuestra pobreza en riqueza. Pero como Él tenía que darle un lugar a la señora calavera o a la señora muerte, tuvo que aceptar los pecados tuyos y míos para darle el lugar al aguijón de la muerte, que es el pecado. Porque la muerte fue creada por Dios. Escucha bien esto. Dios creó todas las cosas, incluso creó la muerte. Pero Dios la creó sin poder para matar. Decí conmigo, sin poder para matar. Cuando Adán, el primer hombre de la Biblia, el primer hombre de la tierra, pecó y su mujer pecaron, le dieron poder a la muerte para matar. Entonces, en otras palabras, Jesús dijo: voy a darle lugar a la señora calavera para que venga y me lleve a la cruz del Calvario y me maten. Pero una vez que lo mataron, ¿sabe lo que pasó? Como Cristo no tenía pecado, la muerte, el aguijón, no lo podía sostener. La muerte empezó a decir: lo quiero agarrar y no lo puedo agarrar, lo quiero sostener, lo quiero manipular, lo quiero maniatar y no lo puedo sostener. Entonces la muerte desesperada decía: se me va, se me va, se me va, se me va. Y resucitó Cristo para darte libertad y vida eterna en el nombre de Jesús. ¿Cuánto van a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz? Escucha bien esto. Y el temor de la muerte es el temor más grande del ser humano. Pastor, ¿por qué el temor de la muerte es el temor más grande del ser humano? ¿O el miedo más grande del ser humano? Porque siempre lo conecta el miedo a la muerte. ¿Nunca le pasó que perdió el trabajo y se empezó a hacer la cabeza? Perdí el trabajo, seguro que ahora me quede sin plata y capaz que me enferme y no tenga para pagar los remedios y me muera. Siempre el temor a la muerte te conecta, siempre el miedo o todos los miedos siempre te van a conectar a la muerte. Pero Cristo venció la muerte y te ha dado autoridad para vencer la muerte. El apóstol Pablo decía: si vivo para Cristo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Y el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía: el morir es ganancia. Si usted hoy tiene el temor a la muerte, es porque a lo mejor el aguijón de la muerte y del pecado lo tiene agarrado, maniatado ahí. Por eso tenemos que caminar en el poder de la resurrección. Escucha bien esto. No hay religión que demande una prueba, una evidencia. Todas las religiones no demandan ninguna prueba, ninguna evidencia. Pero el cristianismo siempre está demandando una prueba, una evidencia. Todo lo que pasó Jesús fue sobrenatural. ¿Hay alguien, una mujer acá que hable y diga: yo me quedé embarazada sin tener marido? No hay nadie. Su nacimiento, su vida, su parto, todo fue sobrenatural. Él siempre estaba dando evidencia de que Él era real. Él siempre estaba dando pruebas, diciendo: yo voy a darte prueba para que ustedes me pongan a prueba y ustedes me conozcan. Todo lo que pasó Jesús fue sobrenatural. Porque muchos andan siguiendo dioses que miran, que tienen ojos mas no pueden ver. Muchos andan siguiendo ídolos que tienen pies mas no pueden caminar.
Pero mi Cristo resucitó, mi Cristo está vivo y Él está a la diestra de Dios Padre pidiendo y rogando por ti para que ustedes sean libres del pecado y de la maldad y de todas las iniquidades. ¿Cuánto van a empezar a caminar en el fundamento de la resurrección? Hechos 2:22. Jesús fue aprobado con señales, maravillas y prodigios. En otras palabras, el poder de la resurrección siempre va a dar evidencias poderosas acá en la tierra. Siempre. Va a venir una persona, te va a decir, mira, ¿querés conocer el Buda? ¿Querés hacer control mental? ¿Querés hacer brujería? Tiene poder porque le diste autoridad al diablo. Pero no hay poder más grande que el poder de mi Cristo. No hay poder más sobrenatural que el poder de mi Cristo. Entonces dice que cuando Él nació dio prueba, dio evidencia de lo sobrenatural. Cuando Él murió y resucitó, dio prueba y evidencia de lo sobrenatural con milagros, con prodigios, con maravillas. Jesús dijo, yo me voy al Padre, pero ustedes harán mayores obras que yo, porque yo voy a pedir al Padre por ustedes. Entonces Dios te está diciendo en esta hora, ¿quieres el poder de Dios? Empezá a caminar en los fundamentos de la resurrección. ¿Cuándo van a caminar en el fundamento de la resurrección? Si Cristo resucitó, tus sueños van a resucitar. Si Cristo resucitó, tus finanzas van a revivir. Si Cristo resucitó, tu familia va a ser restaurada. Si Cristo resucitó, no hay enfermedad que Él no pueda vencer. Si Cristo resucitó, no hay brujo que se pueda presentar delante del Cordero, aquel que venció la muerte y el pecado. Entonces vengo a decirte en esta hora que usted tiene que creer de que hay un Dios poderoso y de que hay un Cristo poderoso y que hay un Espíritu que habita en nosotros y está vivo. Tu Dios, el que predicas, está vivo. Entonces usted tiene que dar evidencias del poder de Dios. Cuando usted da una evidencia del poder de Dios, usted ora por una persona que está manifestada y la hace libre. ¿Sabe qué? Hay una persona que está al lado suyo que es impía o a lo mejor no tiene conocimiento o no cree. ¿Sabe lo que dice esa persona? El Dios de ellos y el reino de ellos están vivos. Están vivos. ¿Sabe cuánta gente hay acá? De que llegaron una vez y empezaron a ver que Dios le traía libertad, o veían que Dios le traía libertad al vecino que tenían al lado, y se quedaron por las señales que Dios hacía en este lugar. Entonces voy a decirte algo: cuando caminas por el poder de la resurrección, siempre vas a dar evidencia de que tu rey y tu reino están vivos. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creen en Cristo resucitado? Amén. ¿Cuántos creen que no se van a ir igual como vinieron? ¿Cuántos creen que hoy Dios empieza a resucitar tus sentimientos, tus emociones, tu alma, tu voluntad? Hoy empieza Dios a desautorizar a las tinieblas que te tenían en la mente. Hoy Dios empieza a desautorizar a las tinieblas que tenían tus finanzas. Hoy Dios empieza a desautorizar a las tinieblas que tenían amasada tu familia, porque creemos en un Jesús que está vivo, porque creemos de un Jesús que venció la muerte, que está a la diestra de Dios y que tiene el poder sobre la tierra, sobre debajo de la tierra y sobre el cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie, ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Tenés que caminar en el poder de la resurrección. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de la resurrección? ¿Cuántos quieren caminar en los fundamentos de la resurrección? Cuando caminas en los fundamentos de la resurrección, tus raíces empiezan a afirmarse. Echar raíces en un ministerio, echar raíces para lograr el pastorado y para lograr lo que Dios tiene para tu vida.
vamos a dar evidencia de que tenemos un Cristo vivo.